Dos caras de la misma moneda. Hace unas semanitas atrás, tal vez alguno de los que compartimos en redes sociales pudo ver que mi esposa y yo estuvimos compartiendo con unos amigos y con familia muy cercana, celebrando 10 años de casados. Nosotros nos casamos el 7 de abril del 2016. El 7 de abril de este año no alcanzamos a celebrarlo, pero quisimos esta vez, días después, hacer una renovación de votos. Así que nos juntamos en un sitio, le pedimos el favor a nuestro mentor que ese día nos acompañara y oficiara una pequeña ceremonia en la que fue muy rápido y muy íntimo y muy bello. Pudimos darle gracias a Dios por todo lo vivido durante estos 10 años y renovar contrato. Entonces yo le dije a Paula allí, a través de mis votos y ella a través de los suyos, ¿sabes? Ya llevamos 10 años dando lidia, vamos a renovar como por 10 años más y luego seguimos hablando a ver qué pasa. No literal, porque en mi voto yo le decía, quiero que nos veamos otra vez en el 2036 y poder compartir, y por qué no en el 2046 y así sucesivamente. ¿Sabrá Dios si voy a estar aquí en esa época? Yo espero que sí, pero yo vivo como si fuese una realidad y le doy muchas gracias a Dios por el proceso que ella y yo hemos tenido durante estos 10 años. Cuando yo le contaba a la gente sobre estos 10 años de matrimonio, siempre encuentro opiniones divididas, ¿no? Está la gente contemporánea conmigo o la gente un poco más joven que al escuchar esto dijo, ¡wow! 10 años, muchísimo tiempo. Y está el otro comentario de la gente que ya es mayor que nosotros, que dice, ay niña, 10 añitos. Y me dice, no, ya cumplí 40 años de casado yo. ¡Wow! Eso es una vida. Obviamente. Pero dentro de todo este tema de meditar y darle gracias a Dios por todo lo que hemos vivido, hubo algo que no dejó de estar en mi corazón estos últimos días o respecto a estos 10 años, que quería usarlo para introducir el mensaje, y es, a veces uno cree que llegar a un tipo de logro, si se le puede llamar a esto logro, es por cuestión del azar o del destino, o porque, ay no, es que David y Paula, o cómo no va a durar 10 años si están hechos el uno para el otro. Y aunque mi querida, mi cielo, sí, yo siento que Paula y yo estamos hechos el uno para el otro, al mismo tiempo, nadie sabe la cantidad de desafíos, de fricciones y la cantidad de veces que hemos tenido que decirnos sí, otra vez, en medio de estos 10 años. Y que lo que estamos viendo o lo que estuvimos celebrando esa semana no fue solamente el hecho de una fotico linda para Instagram, que quedaron preciosas esas fotos que me dieron, o sea, quedaron espectacular. No solamente el hecho de decir, oh, llevo 10 años, no. Y ojo, yo no estoy con esto poniéndome a mí y a mi esposa en un pedestal diciendo, mírennos, admírennos. No, para nada, no es mi intención. Pero mi intención al decir esto sí es la siguiente. El amor infantil es muy llevado por las circunstancias, mientras que el amor maduro le dice sí a los procesos y abraza los procesos y no huye de los procesos. Obviamente, cuando se refiere a la pareja, indefectiblemente hay que hablar de que ambos estemos de acuerdo y dispuestos a abrazar los procesos. Pero mi premisa con esta idea es, yo creo que el amor, a medida que va pasando el tiempo, va madurando, va creciendo. Y yo veo el amor que yo tengo con mi esposa y lo comparo con el del 2016 y digo, no, definitivamente ha cambiado. El amor infantil depende de lo que siente. El amor maduro se compromete con los procesos. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Recuerden que hoy estamos viendo un tema alrededor de esta premisa, que hay dos caras de la misma moneda. Cuando se habla de amor, indefectiblemente yo creo que también hay que hablar de corrección. Porque si algo a ella y a mí nos ha mantenido medianamente en pie la mayoría de las temporadas de nuestra vida, es que hemos estado dispuestos a corregirnos mutuamente. Si ella me dice que me ama y me ve haciendo algo incorrecto y no me dice nada, lo que ella tiene por mí solamente es admiración, solamente es un tantico de respeto, pero no es amor, porque el amor indefectiblemente incluye corrección. Cuando pensamos esto en Dios, que es lo que venimos a hablar aquí, porque no vinimos a hablar de mi relación, vinimos a hablar de Dios, a veces sentimos que hay una contradicción. Es más, hay gente que me dice, a mí no me gusta leer el Antiguo Testamento. ¿Y por qué, querido?
Porque es que es puro bate, puro palo, pura sangre. Es un Dios que está como enojado todo el tiempo, castigador, vengativo, y un Dios terrible. Yo prefiero leer el Dios del Nuevo Testamento. Claro, el Jesús lleno de amor, lleno de gracia, lleno de perdón, lleno de misericordia. El cuento es que cuando tú miras la historia bíblica completa, esto no es una contradicción. Y te das cuenta que el amor y la corrección, en este caso de Dios, como cualquier otro tipo de amor, el amor y la corrección son dos caras de la misma moneda. Creemos erradamente que el Dios del Antiguo Testamento es solo amor y por ende empezamos a crear un Dios a nuestra imagen. Quiero decirlo, yo sé que aquí todos tenemos la mayoría confianza entre nosotros, lo puedo decir sin problema. Hoy día cuando tú miras la iglesia con I mayúscula, te das cuenta de que hay muchos lugares y muchas personas, me incluyo, que sin darnos cuenta empezamos a crear un Dios a nuestro gusto. Llegamos a una iglesia y decimos, no, yo lo que necesito aquí es salud mental. Yo quiero que me hables de mis emociones, de mis errores del pasado. Y bueno, llegaste a un lugar donde aquí hablamos mucho de eso. Pero no me toques el tema de lo sexual, porque ese es un tema mío. O a veces llegamos a sitios donde, no, yo necesito un lugar donde me enseñen a ser productivo. Yo necesito un lugar donde me hablen de plata, de prosperidad, de abundancia. Pero vamos a sanar el corazón. No me quiere sanar el corazón, yo lo que necesito es plata. Porque vemos inconscientemente a Dios como un cajero. Y sin irnos tan lejos, nos damos cuenta que el pueblo del Antiguo Testamento, de que se describen todas esas historias, era un pueblo que veía a Dios así, y que lo hacía o lo moldeaba a su imagen. No sé si recuerdan esta cita o esta escena del Éxodo en la que Moisés, un hombre que estaba guiando al pueblo de Dios, está recibiendo estas instrucciones de Dios, y mientras él estaba en la montaña recibiendo las instrucciones de Dios, el pueblo estaba abajo haciendo un Dios a su imagen. Y eso sigue pasando hoy igualito. Mientras que algunos tienen el profundo y genuino deseo de conocer a Dios, otros tienen solamente la intención de construir un Dios a su imagen. Y eso sigue pasando. Entonces, si yo armo un Dios, me gusta creer en un Dios que solamente perdona, es misericordioso, es bondadoso, me prospera. Pero cuando vemos esta cualidad de Dios, que Dios también corrige, no, ese Dios no, yo no lo quiero. Y precisamente esta serie es para que confrontemos, o el capítulo de hoy para que confrontemos de que para conocer a Dios tenemos que tomar la moneda completa. Yo tengo una monedita acá. Mientras que Alejandra mira la cara de la moneda, el sello está tocándola. Voltéala. ¿Y qué estás viendo ahora? El sello. Y mientras Alejandra está viendo el sello de la moneda, su mano está tocando la cara de la moneda. Te la regalo. La va a empeñar. No podemos abrazar el amor de Dios e ignorar su corrección. No podemos abrazar la corrección de Dios ignorando su amor. Ambas cosas son una cara de una misma moneda. Y cuando empezamos a crear este Dios a nuestra imagen, donde solamente es corrección, porque hay muchos que les gusta el Dios que corrige, ¿sabes? Hay muchos que vienen a la iglesia y quieren ver fuego, quieren ver sangre, quieren venganza. Sí, que Dios se vengue y parta la cabeza a mis enemigos. Muchos quieren un Dios vengativo. A muchos les gusta la imagen de Dios de fuego y les estresa el Dios perdonador. Sobre todo cuando Dios perdona al que te ofendió a ti. Y va a perdonar al desgraciado ese. No, ese Dios no me gusta. Necesito un Dios que consuma, que mate. Cuando creamos un Dios a nuestra imagen, ya sea porque quitamos el amor o quitamos la corrección, es algo similar a lo que Jesús hablaba con sus discípulos. En cierta ocasión Jesús le preguntaron a sus discípulos. Jesús le preguntó a sus discípulos, oigan, ¿qué dice la gente acerca de mí? ¿Qué dice la gente que soy yo? Es muy importante lo que creemos acerca de Dios, porque eso determina la manera en la que nos relacionamos con Él. Si tú crees que yo, David, soy buena papa, buena gente, relajado, tranquilo, más fresco que una lechuga, que más o menos así soy, tú te vas a relacionar conmigo desde tu sesgo de cómo crees que soy yo. No me vas a decir usted, me vas a decir tú, y está bien, porque ustedes a mí me gusta que me tuteen. Nunca me gusta que me digan
usted. Y yo, me hace sentir viejo. En fin, porque la manera en que tú me ves a mí va a condicionar la forma en que te relacionas conmigo. Si tú eres conocedor de cómo yo soy de relajado, tú, hey brother, ¿cómo estás? Y me abrazas y todo porque ya me conoces un poquito. Hay muchos de ustedes que yo me doy cuenta cuando los saludo que el abrazo es correspondido y está bien. Hay otros que me doy cuenta que, y este man porque me abraza, y eso que yo soy muy decente, yo, ¿qué? Pero a mí me gusta mucho abrazar. ¿A qué voy con esto? La forma en la que tú ves a Dios determina cómo te relacionas con Él, exactamente igual. Si tú ves a Dios como un Dios de amor, te vas a acercar a Él buscando consuelo, misericordia, perdón, ayuda, alivio, abrazo. Si tú ves a Dios como un Dios castigador que solamente corrige, lo vas a buscar para encontrar eso. Pero lo que yo piense de Dios, vaya y venga. Lo que tú pienses de Dios, vaya y venga. Vamos a la Biblia y veamos qué dice Dios acerca de Él mismo. Ahí lo tienen en sus notas. Éxodo 34, del 6 al 7. Dice, soy un Dios compasivo. Vamos a hacer una cosa, leámoslo juntos. ¿Les parece? Bueno, y si no les parece, igual leanlo. Éxodo 34, 6 y 7. Vamos ahí. Dice, 1, 2 y 3. Soy un Dios compasivo y lleno de gracia, lento para la ira, abundante en amor leal y fidelidad. Él mantiene su amor leal a unos cuantos. No, dice a miles, perdonando la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero no declarará inocente al culpable. Aquí hay una parte dura de leer, ¿ok? Es muy dura, yo se la voy a explicar un poquito hoy. Dice, Él traerá las iniquidades de los padres sobre los hijos y los nietos hasta la tercera y cuarta. Esto se refiere a generaciones, ¿ok? No sé si alguien, al igual que a mí, cuando leyó esto por primera vez dijo, pero explícame algo. Si supuestamente eres compasivo, si supuestamente eres lleno de gracia, si eres lento para la ira, si abundas en amor, gracias. Si abundas en amor y perdonas la iniquidad, la transgresión, los pecados, ¿cómo así que mis hijos van a ser culpables de las cosas que yo haga? Me parece injusto. Me parece que arriba está hablando un Dios compasivo y abajo un Dios vengativo. A mí me dio esta impresión. Hoy no es el día para explicar con mucho detalle esto, pero sí quiero hacer un par de énfasis bien interesantes. Cuando en esta versión, o en esta cita, este fragmento de la palabra, te habla de cómo la maldad de los padres va a visitar cada generación después de ellos, no necesariamente te está diciendo de que los hijos, aunque se porten bien, tienen que llevar del bulto. No. Cuando tú miras en la historia completa de la Biblia, te estás dando cuenta de cómo cada generación siempre era afectada por los pecados de su misma generación y la que antecedía. O sea, es lógico pensar que en un hogar disfuncional crezcan niños disfuncionales. Y por eso habla de la tercera y la cuarta. Pero cuando tú ves la historia completa, te das cuenta que Dios siempre, a pesar de que la maldad visitaba por generaciones, había un momento donde la esperanza entraba a esa generación y alguien hacía las cosas diferentes y esa maldición, por decirlo de esta manera, se rompía. Entonces lo que está diciendo aquí no es necesariamente Dios diciendo, papi, te tocó. Si se equivocan, todos llevan del bulto. No, es que aunque es inevitable que la maldad siga adelante por generaciones, Dios es tan fiel y tan justo que siempre va a haber alguien, después de determinado tiempo, que va a romper el patrón. Lo vemos en la historia de José, por ejemplo. Un hombre que de una generación que falló, pero él lo hizo diferente. Vemos a Jesús, también descendiente de una generación y que un día pudo romper el patrón. Es más, no vayamos tan lejos. Mírate a ti. Mira tu historia. Y tal vez Dios te permitió sentarte en esta mesa para que tú rompas el patrón. Entonces mira cómo es de grande de amor Dios. Mira cómo es de bello Dios, de misericordioso, que aunque la maldad debería seguir corriendo generación tras generación, Él cada determinado tiempo
permite que haya sanidad y que haya esperanza. ¿Sí me hice entender con esta premisa? La misericordia y el juicio de Dios son expresiones inseparables de su naturaleza. Si te das cuenta, en la cita que acabamos de leer, hay más cosas positivas que negativas, por decirlo así. Porque Él perdona y mantiene su amor leal a unos cuantos, ¿no? A miles. ¿Cuántas generaciones habrán en unos miles? Haz la comparativa un momento. ¿Cuántas generaciones puede haber en 1000 personas? En 1000 hijos, en 1000 descendientes. Uf. Y la maldad solamente va a visitar, dice él, que máximo hasta la tercera y la cuarta. Yo veo un Dios compasivo allí. Un Dios lleno de gracia, de amor. Dice que Él mantiene su amor leal a miles. ¿Y cómo va a mantener ese amor leal? Perdonando la iniquidad. Ahí mismo está. Eso sí, no va a dejar por inocente al culpable. ¿Pero quién es el culpable? Vamos a seguir leyendo. Yo creo que necesitamos aprender a abrazar, conocer estas dos facetas de Dios. Si tú hasta el día de hoy, en tus 10, 15, 20 años, meses, días de caminar en la fe, has visto solamente el amor de Dios y has dicho, no, yo no necesito conocer más nada de Él, te estás viendo la película incompleta. Si tú solamente te has quedado con la corrección de Dios, porque a ti te gusta que la gente sufra y ver a la gente sufrir, estás viendo la historia incompleta. Un padre que ama a sus hijos, los corrige. Hebreos 12, del 4 al 11, esta es la cita más larga. Por favor, leámoslo juntos. Perdón. Hebreos 12, del 4 al 11 dice, Hijo mío, no rechaces la disciplina de Dios, pero tampoco te dejes abrumar por ella. Él disciplina al hijo que ama, al hijo que abraza, también lo corrige. Ojo, mira, Dios te está educando, por eso nunca debes abandonar. Te trata como a sus hijos. Este problema que estás atravesando no es un castigo, es parte de tu formación, la experiencia normal de los niños. Solo los padres irresponsables abandonan a sus hijos a su suerte. ¿Preferirías un Dios irresponsable? Respetamos a nuestros padres por educarnos y no consentirnos, así que, ¿por qué no aceptar la formación de Dios para vivir plenamente? Cuando éramos niños, nuestros padres hacían lo que mejor les parecía. Pero Dios está haciendo lo mejor por nosotros, entrenándonos para vivir según su voluntad. En el momento, la disciplina no es muy agradable. Siempre se siente como ir contra la corriente. Pero más adelante, por supuesto, da grandes frutos, pues son los bien formados quienes maduran en su relación con Dios. La corrección de Dios no contradice su amor, lo confirma. Te lo voy a repetir. La corrección de Dios no contradice su amor, lo afirma, te lo asegura. Es un amor leal. Ayer mientras escribía esto, publiqué algo en mis redes y unas personas me dieron sus comentarios de vuelta y yo hablaba acerca de la lealtad. Si tú dices tener un amigo leal a ti y ese amigo que dice ser leal a ti te ve el rostro sucio, te ve mal, pero no te dice nada porque no quiere incomodarte, ¿podría ser esa persona alguien leal para nosotros? Mira, si yo llevara 10 años con Paula de casados, pero han sido solamente 10 años de aguantarnos, porque nos toca, o sea, la roomie, la que me colabora con el amor, como dicen por ahí, yo fuese un infeliz. Y sería muy triste pensar o creer de que eso realmente es una relación. Porque lo que ha hecho de esa relación, gracias a Dios, algo que ha podido seguir a flote ha sido que muchas veces esa mujer que ustedes ven allá me ha parado y me ha dicho, estás mal. Y muchas veces he sido yo también el que me he puesto al lado y he dicho, estás mal. Si yo guardo silencio solamente porque no quiero que se enoje. Mi roomie. Pero es el amor de mi vida. Y el amor que yo le tengo a ella y que ella me tiene a mí, procuramos que sea un amor leal. La forma en que Dios te ama a ti, querida y querido amigo, es un amor leal. Y porque es leal, te dice las cosas en las que debes mejorar. Si Dios fuese un padre ausente, se hace el loco, como el papá de muchos de nosotros, que tal vez dijo, que la vida le enseñe.
Que los golpes le enseñen. Pero qué fortuna es la que tenemos tú y yo, todos los que estamos debajo de este techo, de ser hijos. Que tenemos un Padre que nos ama y que está lleno de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia y también de corrección. Necesitamos la corrección de Dios, pero a veces no la recibimos porque la confundimos con la corrección que hemos recibido de nuestros padres terrenales. Nunca se me olvida esta escena. Mami, si estás viendo este video, yo te perdoné por eso, ¿ok? No olvido tener yo 13, 14 años, no, 12, 13. Y llegué tarde una vez a la casa y mi mamá nunca fue una mujer agresiva, pero ese día yo asumo, no sé, yo vi que tal vez ese día tenía los cables un poquito cruzados. Estaba muy enojada o yo me pasé de piña, una de dos. Pues échame la culpa yo. Y me acuerdo que yo llegué tarde. Ya yo estaba metido con todo lo de la iglesia y un adolescente de 13, 14 años. O sea, tampoco era un señor, pero tampoco era un bebé. Y nunca se me olvida que ella se salió de sus cabales, sacó su correa. Tú en esta casa no vas a hacer lo que se te da la gana. Y todo el discurso que como papás tenemos, porque yo tengo el mío, ¿ok? Y saca esa correa y me tira la primera. Y yo lo único que hice fue meterle la mano, ¡pam! Y aguanté la correa como una escena karateca. La miré a los ojos y le dije, no me pegues, háblame. Porque ya yo te entiendo. Y obviamente fue algo atrevido, fue algo osado, pero me salió bien. Después de ese día, nunca más tuvimos una situación similar. Y empezamos a hablar mucho. Y empezó a hablarme mucho acerca de las cosas en las que yo debía mejorar, en las que yo debía hacer. Y lo sigue haciendo. Yo tengo 36 y cada conversación con mi mamá termina igual. Papi, cuídate. Mira que tienes que hacer lo otro. Trata porque el padre que ama a sus hijos, cuando ve algo mal, lo corrige. El tema es que a veces vemos la corrección como algo negativo porque tal vez fuimos víctimas del abuso, donde vivimos en hogares donde solamente fue corrección, donde solamente fue bate. Y después, para remate, nos fuimos para una iglesia donde el pastor le encantaba tirar madrazos desde el púlpito. Y hay gente que le gusta. Y hay gente que lo asume y dice, es Dios formándome, pero se olvidaron de la otra parte donde Dios también es amor y perdona y es misericordioso. Necesitamos dejar de resistirnos a la corrección de Dios. Porque si no, entonces no tendríamos una relación leal con Él. Dios es un Padre leal. Un Padre que te ve y dice, estás haciendo bien todo esto, pero esto vamos a mejorarlo también. Y es bueno. Yo me acuerdo hace muchos años, yo tenía un grupo de jóvenes del cual yo era líder de ese grupo. Y un día creo que les formateé la cabeza con una pregunta que les hice porque en ese contexto estaban acostumbrados de que el líder siempre era muy intocable. Y yo cuando estaba aprendiendo todas estas cosas le dije a mi grupo, le mandé un mensaje de texto, eso fue en pandemia me acuerdo. Y les dije, amigos, yo quiero mejorar para ti. Yo quiero hacer mejor mi labor de liderarte. Tú puedes decirme en qué debo mejorar. Y me expuse. Me dio risa porque algunos de ellos me respondieron como, no, tranquilo, todo bien, no hay nada. Tal vez haya sido verdad, tal vez haya sido pena, qué sé yo. Pero muchos otros me dijeron, bueno, ¿sabes qué? Ahora que lo dices, quisiera que tuvieras en cuenta esto y lo otro. Y de muchas cosas que me pudieron haber dicho, unas me sirvieron mucho haberlas escuchado. Qué lindo estar en un espacio donde todos nos podemos corregir mutuamente, donde nos podemos confrontar mutuamente, donde nos amamos mutuamente, pero nos confrontamos mutuamente. Si aquí en la mesa pasan mucho tiempo y ninguno de ustedes nunca se me acerca a hacerme una corrección, no me amas. Me quieres, me respetas. Hasta admiración puede haber. Pero amigos, yo necesito que ustedes me bajen del pedestal. ¿Saben que a veces uno critica mucho a los pastores que se montan en un pedestal, pero a veces tú y yo mismos los montamos allá? Y obviamente tiene que haber espacio para la afirmación, para la honra, el halago, me parece súper lindo. Pero tiene que haber balance. Y pasa de aquí para allá, de allá para acá, en cualquier dirección de la mesa. Todos necesitamos ser amados, pero todos también necesitamos ser confrontados. ¿Tú no quieres que la mesa se convierta en algo peligroso? Eventualmente cuando veas algo, obviamente, ojalá en privado, no me vas a coger aquí, David, estás mal, porque aquí yo no hago eso contigo, y si no lo hago contigo, tú no deberías hacerlo conmigo. Y muchos de ustedes saben que en secreto, en privado,
yo les he dado mucho amor y también corrección. Ojo, al que me lo ha permitido. Porque tampoco uno va a andar tirando madrazos porque sí, este man dijo que hay que corregir, así que ahora tengo el ojo del juicio pero bien afilado. No. Balance. Por eso tenemos que conocer a Dios. Que Dios en su misma naturaleza es perdonador, misericordioso, lleno de gracia, pero al mismo tiempo un Dios que corrige, es fuego que consume. ¿Cómo así que fuego? Te voy a hablar un poquito de eso. Estoy llegando al final. Yo creo que la corrección requiere disposición. Por eso hablaba hace un momento de esto. Requiere disposición tanto de quien la da como de quien la recibe. No es cómodo hablar de las cosas incómodas, obvio. No es fácil sentarme con Pipe, no sé, un día tomamos un café tú y yo. Pipe, qué bien se te ve esa ropa. Me encanta cómo estás triunfando en tu vida. Qué bella relación tienes. Eso es fácil. Pero yo tal vez verlo y decirle, Pipe, no voy a decir nada, tranquilo. Pero, ¿y este tema qué? Y no desde ninguna intención oculta mía, sino por amor. ¿Sabes que eso se siente? Hay gente que cuando te corrige que tú sientes que te ama. Así te incomode lo que te diga. Hay gente que te habla y a veces la intención puede ser otra. Pero, madre, a veces hasta allí veo la misericordia de Dios como esa corrección sirve. La corrección tiene que tener disposición, tanto del que la da como el que la recibe. No es cómodo dar corrección y mucho menos es cómodo recibirla. Pero qué bueno es para que las relaciones perduren, para que tengamos relaciones sanas. Yo creo que necesitamos abrazar mucho la corrección de Dios y conocer, sin que se asusten, su fuego. La Biblia habla mucho de eso, que Dios es como un fuego consumidor. Ahora, si se dan cuenta, esa afirmación puede verse positiva o negativa dependiendo de nuestro sesgo, dependiendo de nuestra forma de verlo a Él. Si yo te digo a ti, no sé, te hablo de Pipe otra vez. Pipe tiene muchas armas. Ahí donde está armado hasta los dientes. Pero después te digo, pero Pipe se va a poner en la puerta y nos va a proteger de todo lo que quiera venir a hacernos daño. Entonces ya las armas de Pipe son algo positivo o algo negativo. Algo positivo. Pero si yo te digo, Pipe, está armado hasta los dientes y sal corriendo de aquí, ¿oíste? Porque tiene malas intenciones contigo. Entonces tus armas se convierten en un aspecto negativo. Cuando vemos el fuego de Dios, depende de cómo tú ves a Dios para que interpretes ese fuego como algo positivo o algo negativo. Y de los atributos que el fuego de Dios tiene, quiero mencionar dos: purifica y guía. Primera de Pedro 1:7 dice: la fe de ustedes es como el oro que tiene que probarse por medio del fuego. Así también su fe, que vale mucho más que el oro, tiene que probarse por medio de los problemas. Y si es aprobada, recibirá gloria y honor. Fuego. Si tú eres una pieza de oro, el fuego es una buena noticia. Porque quiere decir que viene algo que te va a aumentar el valor, que te va a purificar, que te va a ayudar a levantar, a ser mejor. Si somos un pedazo de madera, el fuego es una mala noticia. ¿Saben que la Biblia habla mucho acerca del altar? Aquí, por si no se han dado cuenta, yo no le llamo esto púlpito, porque tal cosa no es. Esto es un bordillito al lado del bar. Y así tuviésemos un lugar, yo no le llamaría esto púlpito, porque esto no es ningún altar. Podemos hablarlo con más detalle, pero el altar somos nosotros. Y ese fuego que antes caía en un altar y se consumía al sacrificio, hoy cae sobre nosotros por amor. Si tú estás luchando con ansiedades, preocupaciones, dificultades de salud, económicas, o simplemente el hecho de que existir se te ha hecho un problema, a ti y a mí nos conviene pasar por el fuego, para que el fuego consuma todo lo desechable, para que el fuego consuma todo lo que no es, todo lo que se
de todo lo que se degrada rápido. Para que lo que es realmente puro, ahora cada vez sea más puro y permanezca. Que el equipaje cada vez sea más ligero. Entonces yo veo el fuego y digo, yo aquí necesito ese fuego. Quiero ese fuego. Ya no lo veo como un castigo. Lo veo como un regalo de gracia. Pero pero ese fuego también, aparte de purificar, podemos verlo como luz, como guía. Juan 3, capítulo 16. Yo creo que eso podríamos hasta recitarlo como un himno nacional. Creo que la mayoría de personas en algún momento hemos escuchado esa cita. Además, hagamos el ejercicio. Apaga las notas y tratemos de hacerlo en voz alta. Creo que todo el mundo se la tiene claro. Juan 3:16, eso está pegado en los buses. Lo publica tu tía con la imagen de Piolín todas las mañanas. Eso está en todos lados. Todos lados está Juan 3:16. Lo tenemos muy claro probablemente. Y si no, tranquilo. Es más, si tú no tienes claro qué dice Juan 3:16, wow, me alegro por ti. Para que lo escuches sin el sesgo de simplemente escuchar algo vanamente repetido. Dice Juan 3:16, una conversación que Jesús tiene con un hombre llamado Nicodemo. Porque tanto fue el amor de Dios por el mundo, dice, que dio ¿a quién? A su Hijo, el único, el unigénito. ¿Para que qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oye, qué bello. Ahí está el amor de Dios. Pero nadie quiere leer el verso que sigue. Verso 17. Ahí mismo. En la misma carta de amor de Dios, mira lo que dice después. No me lo estoy inventando yo. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en el Hijo único de Dios no será condenado. Ojo, pero quien no cree en Él ya está siendo condenado. O sea, por defecto, por default. Verso 19, se pone interesante. En esto consiste la condenación. Ojo, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna, que sea salvo. Y si no crees, por defecto, vives en la condenación por no haber creído. Y ahora te voy a explicar el verso 19 en qué consiste esta condenación. En esto consiste la condenación, en que la luz vino al mundo y la gente prefirió las tinieblas que la luz. Pues las cosas que hacían eran malas. Todo el que hace lo malo odia la luz y no se acerca a ella por temor a que sus malas acciones se descubran. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea que obedece a Dios en lo que hace. Entonces, tal parece que la condenación como tal es ver ese fuego y no elegir el fuego y no dejarnos moldear por el fuego. Porque una vida en luz va a demandar que nos expongamos. Cuando tú y yo recibimos confrontación, recibimos corrección de Dios, ¿tú qué crees que está pasando allí? Que las partes oscuras de nuestra vida empiezan a ser expuestas a la luz. Si yo soy una persona orgullosa y mi esposa me dice, oye, bájale 2 rayas, oye, amor, en un buen momento, con mantequillita, ojalá. Amor, estoy notando esto en ti, ta. Si yo en ese momento digo, tienes razón, debo trabajar en eso, ¡pum! Inmediatamente la luz iluminó esa parte oscura de mi vida. Lo que pasa en espacios como estos, cuando yo les pido, hablen entre ustedes y cuenten algo que están viviendo. Estamos empujándonos unos con otros a la luz. Si tú vienes y te sientas en esa silla y te preguntan, ¿cómo estás? Y tu respuesta es, bien. Aunque todo esté terriblemente mal, déjame decirte que te sentaste en una silla oscura. Pero inmediatamente tú te olvidas del terrible apego que tenemos a la imagen. ¿A qué va a pensar la gente? ¿Qué va a pensar esta persona que ni siquiera conozco? Y tú abres tu corazón y dices lo que sientes, inmediatamente la luz ilumina esa parte que estaba oscura. Y ya no somos condenados por vivir en las tinieblas, sino que empezamos a vivir en luz. Y para que esa luz venga, tenemos que incomodarnos un poco.
quiero cerrar el mensaje diciéndoles que cada persona que está aquí hoy y los que por alguna razón no pudieron venir y los que por alguna razón vendrán en semanas siguientes, todos nosotros en esta mesa vamos a encontrar dos cosas siempre, y es amor y verdad. Lo repito, amor y verdad. Si tú te sientes en esa mesa y solamente hablamos de lo bello, lo profundo, lo maravilloso, que es el amor de Dios, pero nunca nos tomamos un momento para, hey, alguien está viendo algo sucio en mí, dígamelo, por favor, tenga misericordia de mí. No estaríamos haciendo nada. En esta mesa tú nunca vas a encontrar solamente juicio. Aquí nunca vamos a sentarnos a maltratarnos mutuamente y solamente señalar nuestros errores. En esta mesa estamos procurando, amigos, y no es fácil. Encontrar un balance no es fácil. Pero yo estoy en un proceso y ojalá podamos unirnos, caminar juntos en este proceso de ver las dos caras de la misma moneda. Tú dirás, ok, listo, ¿y cómo Dios corrige? Porque pueden haber muchas formas, ¿no? Te tiro 4 así súper rápido. Número 1, su palabra. ¿Cómo vamos a conocer la corrección de Dios si no conocemos lo que Él dice? ¿Cómo vamos a conocer la corrección de Dios si nos conformamos con que alguien nos mande el mensaje? No, yo me conecto a un mensaje. Yo descargo podcast. Y sí, sigan haciéndolo. Lo necesitamos. Pero nada de eso puede reemplazar que tú te sientes y tengas una cita con papá y que Él pueda hablarte explícitamente de aquellas cosas que debemos mejorar a través de su palabra. Si no la leemos, si no la buscamos, ¿cómo Dios va a corregirnos? ¿Cómo yo puedo corregir a alguno de ustedes en amor si cuando se acaba la reunión, oye, ¿cómo está Chacho? Se fue yo. Bueno, cada uno tendrá su momento. Necesitamos estar cerquita de su palabra para escuchar su corrección. ¿Saben cómo Dios me corrige? Con la gente que tenemos alrededor. Porque lo tangible de Dios se ve en la gente con la que hacemos comunidad. Te lo repito, lo tangible de Dios se ve en la gente con la que compartimos comunidad. Hay muchos de ustedes que a mí ya me encanta y me fascina la amistad que hemos construido. Y no ha sido porque yo los haya elegido, no, porque las mismas circunstancias nos fueron acercando y hemos podido hablar cosas heavy. Ustedes saben que más de uno aquí sabe de qué estoy hablando. Hemos hablado de temas incómodos. Y Dios a ti te usa para corregirme a mí y me va a usar a mí para corregirte a ti. En cualquier vía. Pero si cuando alguien te dice algo, tú dices, no, está loco, que tú no me entiendes. Qué bello es la comunidad sana donde podemos amarnos y corregirnos al mismo tiempo. ¿Sabes cómo corrige Dios también? Con las circunstancias. Él no las causa, pero sí nos deja expuestos a las consecuencias de nuestras malas decisiones. Yo he pasado semanas en las que digo, ya, que venga una temporada más suave, más tranquila, menos conflictiva. Yo muchas veces he dicho que lo del mejor guerrero de Dios es mentira, pero estoy que me lo creo. Yo no creo eso, pero a veces como que... Pero cuando recuerdo que Él me corrige a través de las circunstancias, digo, verdad. Y gracias a Dios porque a pesar de mis malas decisiones, tú muchas veces usas mis malas decisiones y las transformas en bien. Pero yo no puedo pasarme toda la vida haciendo desastre y esperando que Dios venga a arreglar mi desastre. Yo no puedo ser un hijo pechichón, consentido. ¿Sabes? ¿Conoces a esos niños consentidos que hacen el desastre y después el papá viene, ay, mi chiquito, yo te ayudo y te resuelvo la vida? El amor de Dios no funciona así. Él sí no tiene problema en dejarnos expuestos a las consecuencias de nuestras decisiones. Y al final, cuando nosotros creemos que el camino estaba terminando, Él nos levanta y vuelve a comenzarlo. ¿O no? Dígamelo no, que no es así. Los que han vivido una fractura en su alma, una traición, una bancarrota, una enfermedad. Dios, ¿por qué tengo esta salud así? Cuídate. Deja de tomar tanta Coca-Cola. Deja de trasnochar tanto.
O sea, y por decir cosas superficiales, ambiguas, que nada que ver. Pero yo sé que en este momento tú puedes aterrizar eso a lo que es realmente importante en tu vida en este momento. Entonces, mis amigos, ¿tienen una moneda ya en la mano? Sácala. Vamos a hacer la ofrenda, no mentira. No, aquí no se ofrenda moneda. Es pura transferencia. Y billetes verdes. No, mentira, estoy molestando. Oigan, cogen una moneda solamente como para cerrar bien la idea, si la tienen allá a la mano. Ya Alejandra tiene una. Ya la tiene ahí. Apriétale la mano. Si el de al lado no tiene, préstale una y dile, me la devuelves, si es de 1000. Agarra la moneda, la tienen ahí. Tienes la moneda ahí. Agárrenla. Entonces, si se te va a quedar algo hoy, que se te quede esto. Cuando tú crees en Jesús, cuando recibes el amor de Dios, así como agarras esa moneda, te estás llevando el combo completo. 2 por 1. No puedes decir, no, esa parte sácala del carrito, no. Su amor y su corrección son 2 caras de la misma moneda. Si alguien no tiene conflicto en repetirlo conmigo, repítanlo conmigo. El amor y la corrección de Dios son 2 caras de la misma moneda.